Tras recibir un mensaje urgente sobre su madre, un millonario lo deja todo y corre al hospital. Allí descubre que su esposa pudo haber intentado matar a su suegra con un plan frío y calculado, revelado por cámaras y testigos. Consumido por la culpa y un amor redescubierto, decide abandonar su vida corporativa para proteger a quien siempre estuvo a su lado. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El mensaje llegó como un rayo en medio de la tormenta silenciosa que era la vida de Miguel Garza. Estaba en la habitación del hotel, con la corbata aflojada sobre la camisa blanca impecable, revisando por última vez las diapositivas de la conferencia que presentaría a la mañana siguiente. El evento reuniría a los empresarios más importantes del sector tecnológico del país, y su presencia como director general de Garza Tech era esperada con gran expectación. A sus 43 años, Miguel había construido un imperio a partir de una startup en un garage, transformando código en millones, innovación en poder. El celular vibró sobre la mesa de mármol. Lo miró distraído, esperando otro correo corporativo o tal vez un mensaje de Verónica, su esposa, confirmando que todo estaba bien en casa. Pero el nombre en la pantalla lo hizo contener la respiración por un instante. Silvia, la cuidadora. Señor Garza, la señora Dolores no respira bien. Venga ahora, Hospital Ángeles, es urgente. Las palabras danzaron frente a sus ojos. Las leyó 1, 2, 3 veces. El corazón comenzó a acelerarse, latiendo a un ritmo descompasado que le retumbaba en los oídos. Dolores, su madre. La mujer que lo crió sola después de que su padre los abandonara cuando Miguel tenía apenas 7 años. La misma mujer que trabajó como costurera durante décadas para pagar sus estudios, que nunca se quejó de las noches en vela, que celebró cada uno de sus logros como si fuera su propia victoria. La misma mujer a la que visitaba cada vez menos en los últimos años. Miguel apretó el celular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Tomó el saco del respaldo de la silla, cerró la laptop sin apagarla y salió de la habitación a toda prisa, dejando atrás la conferencia, las diapositivas cuidadosamente preparadas, la carrera que consumía cada minuto de su existencia. En el elevador con espejos, mientras descendía del 14º piso del hotel, Miguel vio su propio reflejo y casi no se reconoció. Canas en las sienes, ojeras profundas, una expresión tensa que parecía tallada en piedra. ¿Cuándo se había convertido en ese hombre? ¿Cuándo habían empezado a pasar los años tan rápido, llevándose consigo no solo el tiempo, sino también los momentos que nunca volverían? Beatriz, el nombre de su primera esposa, surgió en su mente como un recuerdo doloroso que nunca terminaba de cicatrizar. Ella se había ido hacía 3 años, víctima de una enfermedad que avanzó demasiado rápido, que le robó la voz, la fuerza, la vida. Miguel todavía podía oír su risa en las mañanas de domingo, todavía sentía el perfume suave que usaba, todavía veía la forma en que le tocaba el rostro cuando quería calmarlo. Beatriz había sido su ancla, su luz. Y cuando ella se fue, Miguel simplemente no supo cómo seguir siendo humano, así que hizo lo que mejor sabía hacer. Se hundió en el trabajo, expandió la empresa, abrió sucursales en 4 estados, triplicó la facturación, viajaba 3 semanas al mes, dormía en hoteles que empezaron a parecerle todos iguales, respondía correos a las 3 de la mañana, y poco a poco, sin darse cuenta, se fue alejando de todo y de todos los que realmente importaban, incluida su madre. Dolores vivía en la misma casa de siempre, la pequeña residencia de 3 recámaras en La Condesa, una colonia que ella adoraba porque era tranquila, arbolada, porque allí había criado a su hijo y allí quería envejecer. Pero sus rodillas ya no aguantaban subir escaleras, sus ojos ya no leían tan bien, sus manos, antes tan hábiles con la aguja y el hilo, temblaban al sostener una taza de café. A sus 78 años, Dolores necesitaba cuidados, y Miguel, siempre ocupado, siempre distante, había contratado a Silvia,
una cuidadora experimentada y dedicada, para que estuviera a su lado. Y luego, hacía 8 meses, se había casado con Verónica. El taxi atravesó las calles de la Ciudad de México a una velocidad que rayaba en la desesperación. Miguel miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad. Las luces de los postes se mezclaban con los escaparates iluminados, los coches tocaban el claxon, la gente caminaba por las banquetas como si aquella fuera solo una noche más. Pero para él, nada era normal. Todo se estaba desmoronando. Verónica. La había conocido en un evento corporativo, una fiesta de lanzamiento de producto donde ella trabajaba como publirelacionista. Alta, elegante, con un cabello castaño que caía en ondas perfectas sobre sus hombros y unos ojos color miel que parecían ver a través de las personas. Tenía 36 años, 7 menos que él, y una presencia magnética. Conversaron durante horas esa noche. Ella lo hizo reír, algo que Miguel había olvidado cómo hacer. Dijo que admiraba su historia de superación, que era inspirador ver a alguien que había vencido la pobreza con inteligencia y trabajo. Dijo que él merecía ser feliz de nuevo. Miguel, todavía frágil por la pérdida de Beatriz, todavía perdido en la oscuridad de una vida sin sentido, le creyó. Creyó que podía empezar de nuevo. Creyó que merecía una segunda oportunidad. Creyó en Verónica. Se casaron en una ceremonia discreta, solo con algunos amigos cercanos y la familia. Dolores estuvo allí sentada en primera fila, con un vestido color lavanda que Silvia le había ayudado a escoger. Miguel vio los ojos de su madre ese día. Vio algo en ellos que no pudo descifrar, algo entre tristeza y preocupación, pero lo atribuyó a la edad, a la dificultad que tienen los mayores para aceptar los cambios. No quiso pensar mucho, no quiso ver. Ahora, en el asiento trasero del taxi, con la ciudad pasando como destellos por la ventana, Miguel sentía un peso en el pecho que iba más allá de la preocupación por la salud de su madre. Era algo más profundo, más oscuro. Era un presentimiento al que no podía ponerle nombre, pero que crecía a cada segundo, a cada cuadra que lo acercaba al hospital. «Ya llegamos, señor», dijo el taxista, estacionándose en la entrada de urgencias. Miguel arrojó 2 billetes de 500 pesos en el asiento delantero, sin esperar el cambio, y salió corriendo. El Hospital Ángeles era uno de los mejores hospitales privados de la Ciudad de México, un edificio moderno de vidrio y concreto, con un vestíbulo amplio e iluminado. Pero nada de eso importaba. Miguel cruzó las puertas automáticas y fue directo al mostrador de recepción. «Dolores Garza, ¿dónde está?» La recepcionista, una joven con el cabello recogido en un chongo perfecto, tecleó rápidamente en la computadora. «Unidad de terapia intensiva, señor. 3er piso. Pero necesita...» Miguel no esperó el resto de la frase. Corrió hacia los elevadores, apretó el botón con tanta fuerza que le dolió y entró en cuanto se abrieron las puertas. Su reflejo en el espejo del elevador era el de un hombre al borde del colapso. El sudor le corría por las sienes, las manos le temblaban, el corazón parecía querer salírsele del pecho. El 3er piso era silencioso, casi solemne. El olor a desinfectante mezclado con algo medicinal le invadía las fosas nasales. Miguel siguió los letreros hasta la UTI, donde una enfermera lo detuvo en la puerta doble que llevaba a las camas. «Señor, ¿es usted familiar de la paciente Dolores Garza?» «Soy su hijo. ¿Cómo está? ¿Qué pasó?» La enfermera, una mujer de mediana edad con ojos amables, le hizo un gesto para que se sentara en la pequeña sala de espera de al lado. Miguel obedeció, pero su cuerpo estaba tenso, a punto de estallar. «Su madre sufrió una reacción alérgica severa, señor. Un shock anafiláctico. Cuando llegó tenía una dificultad respiratoria grave y la presión arterial muy baja. Logramos estabilizarla, pero todavía está en observación. Los próximos días serán críticos». «¿Reacción alérgica? ¿A qué?» «A cacahuate, según lo que nos informó la cuidadora». Miguel sintió que se le helaba la sangre. «Mi madre es alérgica al cacahuate desde niña, ella lo sabe. Todo el que convive con ella lo sabe. ¿Cómo pudo pasar esto?» La enfermera dudó.
El médico responsable del caso quisiera hablar con usted. Hay algunas cuestiones que deben aclararse. La policía... ¿La policía? La voz de Miguel salió más alta de lo que pretendía. ¿Por qué está involucrada la policía? Antes de que la enfermera pudiera responder, la puerta de la sala de espera se abrió y entró Silvia. Tenía unos 50 y tantos años, el cabello canoso recogido en una cola de caballo, el rostro marcado por el tiempo y el trabajo, pero con una expresión de honestidad que siempre había tranquilizado a Miguel. Ahora, sin embargo, parecía devastada. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Señor Garza, su voz temblaba. Gracias a Dios que llegó. Miguel se levantó y sujetó los hombros de la cuidadora. Silvia, ¿qué pasó? ¿Cómo es que mi madre comió cacahuate? Silvia miró a la enfermera y luego de vuelta a Miguel. Tragó saliva. Cuando habló, su voz era casi un susurro. Yo estaba en el súper. La señora Verónica dijo que se quedaría con doña Dolores, que podía ir a hacer las compras de la semana con calma. Cuando volví, una hora después, oí a doña Dolores tosiendo mucho, haciendo un ruido extraño en la garganta. Corrí a la habitación y la vi. Se detuvo, las lágrimas finalmente rodando por su rostro. Vi a la señora inconsciente en la cama. La señora Verónica estaba allí, parada, solo mirando. ¿Mirando? Miguel sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Qué quieres decir con mirando? Silvia se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No estaba haciendo nada, señor. Solo miraba. Cuando me vio dijo que no sabía qué hacer, que había entrado en pánico, pero había un empaque de galletas en el suelo, al lado de la cama. Galletas de cacahuate. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel sentía como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo, donde no había luz, no había suelo, no había nada más que una oscuridad que lo engullía por completo. ¿Dónde está Verónica ahora? Se fue, señor. Dijo que estaba muy afectada, que necesitaba ir a casa a descansar. Miguel cerró los ojos. Respiró hondo, tratando de organizar los pensamientos que chocaban dentro de su mente como olas violentas contra un acantilado. Algo andaba mal, muy mal. Verónica sabía de la alergia de Dolores. Él se lo había contado en los primeros días de noviazgo, cuando ella le preguntó por su madre. Incluso había bromeado diciendo que en su casa el cacahuate estaba prohibido como si fuera contrabando. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? ¿Y por qué no hizo nada cuando vio a Dolores sintiéndose mal? «Quiero ver a mi madre», dijo Miguel con la voz ronca. La enfermera asintió. «Está sedada, pero puede verla por unos minutos. Por favor, sígame». El pasillo hasta la cama número 7 pareció interminable. Cada paso resonaba en el suelo de linóleo. Las luces fluorescentes parpadeaban suavemente sobre ellos. Cuando la enfermera abrió la cortina que aislaba la cama, Miguel sintió que el mundo se detenía. Dolores yacía en la cama del hospital tan pequeña, tan frágil. Tenía tubos entrando por su boca, por sus brazos. Las máquinas pitaban a su alrededor, monitoreando cada latido de su corazón, cada bocanada de aire en sus pulmones. Su rostro, siempre tan expresivo, estaba pálido e hinchado. Sus ojos cerrados parecían que nunca más se abrirían. Miguel se acercó lentamente. Tomó la mano de su madre, esa mano que lo había acunado de niño, que había cosido miles de prendas para mantenerlos, que había acariciado su rostro en las noches difíciles. Ahora estaba fría, demasiado ligera, demasiado frágil. «Mamá», susurró con la voz quebrada. «Mamá, estoy aquí. Perdóname, perdóname por todo». Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Miguel, que no lloraba, desde el funeral de Beatriz, sintió que el llanto se apoderaba de él con una fuerza abrumadora. Lloró por la madre que estaba allí, entre la vida y algo en lo que no quería ni pensar. Lloró por los años perdidos, por las visitas que no hizo, por las llamadas que acortó porque estaba ocupado. Lloró por el hombre en que se había convertido, tan diferente del niño que Dolores crió con tanto amor. «Necesita salir ahora, señor», dijo la enfermera amablemente, «pero puede volver por la mañana.
Miguel no quería irse, quería quedarse allí, sosteniendo la mano de su madre, protegiéndola como ella siempre lo había protegido a él, pero sabía que no podía, no allí, no en ese momento. Cuando salió de la UTI, encontró a Silvia sentada en la sala de espera, con el rostro hundido entre las manos. Levantó la vista cuando lo vio. «Señor Garza, hay algo más que necesito contarle. No sé si es importante, pero...» «Dime, Silvia». La cuidadora respiró hondo. «En los últimos meses, la señora Verónica ha sido muy diferente con doña Dolores. Al principio, cuando usted se casó, era amable, incluso cariñosa. Pero después fue cambiando. Empezó a hacer comentarios sobre que doña Dolores era terca, difícil. Decía que los ancianos son una carga, que estorban en la vida de los hijos. Intenté hablar con usted algunas veces, pero nunca te escuché». Miguel terminó la frase, la culpa quemándole el pecho como ácido. Siempre estaba de viaje, siempre ocupado. «Anoche escuché una discusión. La señora Verónica le hablaba fuerte a doña Dolores. Decía que estaba cansada de fingir, que la casa era suya ahora, que doña Dolores debía aceptarlo. Iba a entrar en la habitación, pero doña Dolores dijo que todo estaba bien, que se iba a dormir». Miguel se sentó junto a Silvia, el peso de la realidad aplastando sus hombros. Todo estaba encajando como las piezas de un rompecabezas macabro. Los comentarios sutiles que Verónica hacía sobre la situación con su madre, la insistencia en que viajara más, que pasara menos tiempo en casa, la forma en que cambiaba de tema cada vez que él preguntaba por Dolores. «Silvia, ¿estás segura de lo que viste hoy? ¿Verónica realmente no hizo nada para ayudar?» La cuidadora lo miró directamente a los ojos. «Estoy segura, señor». Cuando entré en la habitación, tardó unos segundos en reaccionar, y cuando reaccionó, no parecía asustada, parecía frustrada. La palabra resonó en la mente de Miguel, frustrada, como si algo no hubiera salido según lo planeado. Se levantó bruscamente. «Necesito ir a casa, necesito hablar con ella. Señor, tenga cuidado. No sé qué está pasando, pero siento que hay algo muy malo». Miguel asintió. Le agradeció a Silvia por todo, por haber salvado la vida de su madre, por estar allí cuando él no estaba. Luego salió del hospital con paso decidido. La noche era fría. El viento soplaba por las calles de la Ciudad de México con una intensidad que parecía presagiar una tormenta. De camino a casa, 1000 pensamientos bombardeaban su mente. ¿Quién era realmente Verónica? ¿Qué sabía de ella más allá de lo que ella misma le había contado? ¿Dónde había trabajado antes? ¿Quiénes eran sus amigos, su familia? Se dio cuenta, con un horror creciente, de que no sabía casi nada. Se había casado con una mujer que conocía desde hacía menos de un año. Una mujer que había aparecido en su vida en su momento más vulnerable. Una mujer que ahora estaba sola en su casa, después de que su madre casi perdiera la vida. La mansión de Mom. Los Garza estaba en un fraccionamiento privado en Polanco, una zona exclusiva de la Ciudad de México. El portón de hierro se abrió automáticamente cuando el coche de Miguel se acercó. Se estacionó en la cochera y entró por la puerta lateral, que daba directamente a la cocina. Las luces estaban encendidas. Una música suave sonaba en el sistema de audio ambiental. Todo parecía normal. Todo parecía perfecto. Verónica estaba sentada en el sofá de la sala, con una copa de vino tinto en la mano, viendo algún programa en la televisión. Cuando vio a Miguel, se levantó rápidamente, el rostro una máscara de preocupación. «Miguel, amor, ¿cómo está tu madre? Me preocupé tanto que ni siquiera pude quedarme en el hospital. Fue todo tan repentino, tan aterrador». Él la observó. Realmente la observó por primera vez en meses. El cabello impecable, el maquillaje perfecto incluso a esa hora de la noche, la ropa cara que le había comprado en Miami. Y los ojos. Esos ojos color miel que le parecían tan hermosos, ahora se veían fríos, calculadores. «¿Por qué le diste cacahuates a mi madre?» Verónica parpadeó como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. «Yo no sé. Los di. Fue ella quien los tomó. Ni siquiera sabía que había galletas de cacahuate en la casa.
Deben ser viejas, olvidadas en la alacena. Mi madre sabe que es alérgica. Jamás comería cacahuates. Miguel es una anciana. A veces se confunde. Tú mismo dijiste que su memoria le anda fallando. Yo nunca dije eso. El silencio que se instaló entre ellos fue denso, casi palpable. Verónica dejó la copa de vino sobre la mesa de centro con un movimiento lento y deliberado. ¿Me estás acusando de algo? Estoy tratando de entender qué pasó. Ella dio un paso adelante y Miguel vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder instintivamente. Ira pura y fría. Yo cuidé de tu madre hoy, Miguel. Mientras tú estabas en la Ciudad de México pensando solo en tu empresa, en tu brillante carrera. Yo estaba aquí, lidiando con las necesidades de una mujer difícil, terca, que nunca me aceptó como parte de esta familia. No hables así de mi madre. ¿Por qué? ¿Porque la verdad duele? La abandonaste, Miguel. La dejaste al cuidado de una empleada y de una esposa que apenas conoces. Y ahora quieres culparme porque la vieja ya no sabe ni lo que come. La palabra vieja salió de su boca como veneno. Miguel sintió que la ira le subía por el cuerpo como fuego líquido. «Sal de mi casa». Verónica se rió. Fue una risa corta, sin humor. ¿Tu casa? Soy tu esposa, Miguel. La mitad de esto es mío por derecho. ¿O ya se te olvidó? Vete. Ahora. Ella lo miró fijamente durante largos segundos. Luego tomó su bolso del sofá y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Te vas a arrepentir de esto. Te vas a arrepentir de haber elegido a esa mujer en lugar de a mí. Y salió azotando la puerta con fuerza. Miguel se quedó parado en medio de la sala vacía, temblando. No de miedo, de ira, de culpa, de dolor. Sacó el celular del bolsillo y marcó un número. «Ricardo, soy yo. Necesito que investigues a alguien para mí. Verónica Sampaio Costa. Quiero saber todo sobre ella. Absolutamente todo». Ricardo Mendoza era su abogado desde hacía 15 años. Un hombre meticuloso y discreto. Si había algo que descubrir, él lo encontraría. Después de colgar, Miguel subió a la habitación que había sido de su madre hasta que ella decidió volver a su antigua casa en La Condesa, alegando que quería tener su propio espacio. En ese momento, él no lo entendió. Ahora lo entendía. Dolores estaba tratando de huir. Estaba tratando de protegerse de algo que él no había podido ver. Se sentó en la cama y hundió el rostro entre las manos. Las lágrimas volvieron, silenciosas, dolorosas. Había fallado. Le había fallado a Dolores, la mujer que sacrificó todo por él. Había fallado en protegerla. Había fallado en estar presente. Pero no fallaría más. Miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. A donde quiera que esta historia lo llevara, cualquiera que fuera la verdad sobre Verónica, él llegaría hasta el final, protegería a su madre, haría justicia, y se convertiría, finalmente, en el hijo que ella siempre mereció. La noche apenas comenzaba, y con ella vendrían revelaciones que lo cambiarían todo. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y rosas que Miguel no tuvo tiempo de apreciar. No había dormido. Pasó toda la noche en el despacho de la mansión, rodeado de papeles, documentos y el brillo azulado de la pantalla de la computadora. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente estaba en estado de alerta máxima, procesando cada detalle, cada pista, cada señal que había ignorado en los últimos meses. A las 6 de la mañana sonó su celular. Era Ricardo. «Miguel, encontré algunas cosas. ¿Estás en casa?» «Sí, puedes venir». 30 minutos después, el abogado estaba sentado frente a él en la sala, con una gruesa carpeta sobre la mesa de centro. Ricardo tenía 48 años, el cabello completamente blanco que le daba un aire distinguido y una expresión siempre seria que inspiraba confianza. Pero en ese momento, hasta él parecía perturbado. «Antes de mostrarte lo que descubrí, necesito que te prepares mentalmente, Miguel. Lo que tengo aquí no es fácil de digerir». Miguel asintió,
con la mandíbula tensa. «Muéstrame». Ricardo abrió la carpeta y comenzó a esparcir documentos sobre la mesa. Actas, recortes de periódicos, registros públicos. Miguel tomó el primer papel y empezó a leer. Verónica Sampaio Costa había nacido en Monterrey, Nuevo León, hacía 36 años, pero su nombre de pila era otro. Verónica Aparecida de los Santos. Se había cambiado el apellido a los 25 años después de casarse por primera vez con un empresario del ramo de la minería llamado Héctor Costa. El matrimonio duró 3 años. Héctor era viudo y tenía una madre anciana viviendo con él. La madre falleció 6 meses después de la boda, en circunstancias que se registraron como accidente doméstico. Héctor murió 2 años después de un infarto. Verónica lo heredó todo. «No me dijo que había estado casada antes», murmuró Miguel, sintiendo un escalofrío en la espalda. «Hay más». Ricardo le entregó otro documento. Segundo matrimonio hace 4 años. Ricardo Sánchez, empresario del sector farmacéutico en Guadalajara. Viudo. También tenía una madre anciana viviendo conmigo, me siento él. La madre falleció 8 meses después de la boda. El registro indica complicaciones de salud, pero no hay investigación formal. Ricardo falleció 1 año y medio después, también de un infarto. Verónica heredó la empresa y la vendió 6 meses después por un valor superior al del mercado. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía ser una coincidencia. No 2 veces, no 3 veces, contándolo a él. «¿Estás diciendo que ella...?» «No estoy diciendo nada con certeza», interrumpió Ricardo con voz grave. «Pero el patrón es claro. Viudos con dinero, madres ancianas, muertes convenientes, herencias cuantiosas. Y después ella desaparece, se muda de ciudad, empieza de nuevo con otro nombre o una nueva historia». Miguel se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Afuera el día estaba claro, el sol brillaba, los pájaros cantaban. Todo tan normal, tan absurdamente normal mientras su vida se desmoronaba. Ella planeó todo, desde el principio. Eso parece. Ricardo juntó los documentos. «Pero tenemos un problema. No hay pruebas concretas de que haya hecho algo ilegal. Todas las investigaciones fueron archivadas. Las actas de defunción son correctas. No hay nada que la vincule directamente con las muertes». «¿Y mi madre? Lo que pasó ayer no es una prueba. Es tu palabra y la de la cuidadora contra la de ella. Puede alegar accidente, olvido, pánico. A menos que tengamos algo más concreto». Miguel se giró bruscamente. «La casa tiene cámaras de seguridad. Las instalé después de que nos casamos por seguridad. Pero nunca he visto las grabaciones». «¿Dónde se almacenan?» «En el servidor, en el despacho». Los 2 hombres corrieron al despacho. Miguel encendió la computadora principal y accedió al sistema de seguridad. Había cámaras en todas las habitaciones principales de la casa, incluyendo la cocina, la sala, los pasillos. Buscó los archivos del día anterior, con las manos temblando mientras tecleaba. Ahí estaba. Cámara de la cocina. Hora, 15 horas y 42 minutos. Miguel hizo clic en el archivo. La imagen apareció en la pantalla, nítida y a color. Era la cocina de la casa en la Condesa donde vivía su madre. Reconoció la mesa de madera donde Dolores tomaba café todas las mañanas. Y allí estaba ella, sentada, pequeña y frágil, con un vaso de jugo frente a ella. Entonces Verónica entró en escena. Miguel subió el volumen. Podía oír las voces con claridad. «Dolores, necesita comer algo». La voz de Verónica era dulce, casi maternal. «No tengo hambre, hija». La voz de Dolores era cansada. «Ya comí a la hora del almuerzo. Pero hace bien comer algo por la tarde. Mire, le traje estas galletas. Están ricas. Le van a gustar». Miguel vio a Verónica poner un paquete sobre la mesa. Galletas. No podía leer la etiqueta, pero sabía lo que era. Cacahuate. «No, querida, no puedo comer eso». «Claro que puede. Solo una galleta. Hágalo por mí». La voz de Verónica cambió sutilmente. El tono dulce dio paso a algo más frío, más duro. «No me gustan las galletas, Verónica. Y además...» «¿Además qué?»
No le gusta nada de lo que hago por usted, ¿verdad? Estoy tratando de ser una buena nuera, pero usted me rechaza todo el tiempo. Dolores suspiró, cansada. No es eso. Es solo que... Cómase la galleta, Dolores. Ya no era una petición, era una orden. Miguel sintió que sus manos se cerraban en puños. En la pantalla, vio a su madre tomar una galleta con renuencia. La vio llevársela a la boca, masticar lentamente, tragar. ¿Ve? No es tan difícil. Verónica sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ahora cómase otra. Ándele, demuestre que no es débil, demuestre que todavía puede hacer lo que le pido. Dolores comió otra galleta, y otra. Miguel veía el rostro de su madre enrojecer, la veía empezar a toser ligeramente. Se llevó la mano a la garganta. Verónica, yo no me siento bien. ¿Está segura? Tal vez solo es su impresión. Cómase otra. No. Necesito agua. Dolores intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Cayó de nuevo en la silla, jadeando. Se llevó las manos al cuello, arañándose la piel como si intentara arrancar algo invisible que la asfixiaba. Y Verónica solo observaba. Se quedó allí, parada, viendo a Dolores luchar por aire, viendo su rostro hincharse, viendo sus ojos abrirse de pánico. No hizo nada, no llamó a nadie, no gritó pidiendo ayuda. Solo observaba con una expresión que Miguel nunca había visto en un rostro humano. Era indiferencia absoluta, como si estuviera viendo un programa aburrido en la televisión. Fueron 2 minutos enteros, 2 minutos que parecieron una eternidad. Entonces Dolores se desplomó de la silla, golpeándose la cabeza contra el suelo. Y solo en ese momento, solo cuando se oyeron pasos en el pasillo, Verónica reaccionó. «Silvia, Silvia, ven rápido». Dolores se sintió mal. La grabación continuó. Miguel vio a Silvia entrar corriendo, la vio arrodillarse junto a Dolores, la vio gritarle a Verónica que llamara a la ambulancia. Vio a Verónica tomar el celular, pero no sin antes recoger rápidamente el empaque de las galletas y tirarlo a la basura. Miguel pausó el video. No podía respirar. No podía pensar. La ira que sentía era tan intensa que quemaba, consumía, destruía todo a su alrededor. Dejó que mi madre muriera. Se quedó ahí parada y la dejó. Ricardo le puso una mano en el hombro. «Ahora tenemos pruebas, vamos a la policía». Pero antes de que pudieran salir sonó el celular de Miguel. Era del hospital. Con manos temblorosas contestó. «Señor Garza, habla la doctora Fernanda, responsable del caso de su madre. Ya despertó y está preguntando por usted». Miguel y Ricardo corrieron al hospital. El tráfico de la Ciudad de México era caótico como siempre, pero para Miguel, cada segundo atrapado en el embotellamiento era una tortura. Su madre estaba despierta, estaba viva, estaba preguntando por él. Cuando finalmente llegaron a la UTI, la doctora los recibió con una sonrisa cansada pero optimista. «Su madre tuvo suerte, señor Garza. La cuidadora actuó rápido, la ambulancia llegó a tiempo. Todavía está débil, pero fuera de peligro. Podrá irse a casa en unos días». «¿Puedo verla?» «Sí, pero solo por unos minutos. Necesita descansar». Miguel entró en la habitación. Dolores estaba despierta, recostada sobre almohadas, todavía con algunos tubos conectados a su cuerpo, pero sus ojos estaban abiertos, esos ojos cafés que conocía desde que nació, que siempre lo habían mirado con un amor incondicional. «Hijo mío». Su voz era débil, ronca. «Viniste». Miguel se acercó y le tomó la mano con delicadeza, como si fuera de cristal. «Claro que vine, mamá. Perdón por tardar, perdón por todo». Dolores le apretó la mano con una fuerza sorprendente. «No fue un accidente, Miguel. Ella me dio esas galletas a propósito». Intenté negarme, pero insistió. Se enojó. Dijo cosas. «Lo sé, mamá. Lo vi todo. Hay una grabación». Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas. «Traté de advertirte. Traté de decirte que no era una buena persona. Pero estabas tan distante, tan diferente después de que Beatriz se fue. No quise agobiarte más. No tienes que preocuparte por agobiarme, mamá. Tú siempre te preocupaste por mí.
Ahora es mi turno de cuidarte a ti. Dolores le tocó el rostro con la mano libre. Te pareces al niño que crié, ese niño amable que se preocupaba por la gente. Nunca dejé de ser él, mamá. Solo me perdí en el camino, pero ya volví. Y voy a hacer todo bien. Te lo prometo. Conversaron unos minutos más, hasta que la enfermera vino a decir que Dolores necesitaba descansar. Miguel le besó la frente y salió de la habitación con el corazón más ligero de lo que había estado en días. Estaba viva. Iba a estar bien, y él se aseguraría de que nada más le sucediera. En el pasillo, encontró a Ricardo hablando con dos policías. Un hombre de mediana edad con uniforme y una mujer más joven, de traje, que se presentó como la comandante Marcia Soto. Señor Garza, recibimos una denuncia sobre un posible caso de negligencia grave e intento de lesiones. Necesitamos hablar con usted. Miguel les contó todo. Les mostró los documentos que Ricardo había recopilado. Habló de los matrimonios anteriores de Verónica, de las muertes sospechosas. Luego sacó su celular y les mostró el video de la cocina. La comandante lo vio en silencio, su rostro cada vez más serio. Cuando el video terminó, miró a Miguel. Esto es muy grave. Vamos a necesitar la grabación original y todos los documentos. Abriremos una investigación formal. ¿Y ella? ¿Verónica será arrestada? La citaremos a declarar. Dependiendo de lo que diga y de las pruebas que logremos reunir, podemos solicitar prisión preventiva. Pero eso lleva tiempo, señor Garza. El proceso legal tiene sus trámites. Miguel lo sabía. Sabía que la justicia no ocurría de la noche a la mañana, pero había algo que podía hacer de inmediato. Quiero el divorcio. Hoy. Ricardo asintió. Ya estoy preparando los papeles. Con base en las pruebas que tenemos, podemos solicitar la anulación del matrimonio por fraude. No tendrá derecho a nada. Bien. Durante los días siguientes, Miguel no se apartó del lado de su madre. Canceló todas las reuniones, todos los viajes, todas las obligaciones. Por primera vez en años, la empresa quedó en segundo plano. En primer lugar estaba Dolores, la mujer que sacrificó todo para que él pudiera tener una vida mejor. Silvia también estuvo siempre presente, cuidando de Dolores con el cariño de quien realmente se preocupa. Miguel vio por primera vez lo especial que era esa mujer, cuánto amaba a su madre, y sintió vergüenza por nunca haberle dado el valor que merecía. Silvia, nunca te agradecí debidamente por todo lo que hiciste, por salvar la vida de mi madre, por estar a su lado cuando yo no estaba. Silvia sonrió con los ojos llorosos. Quiero a doña Dolores como si fuera mi propia madre, señor Garza. Todo lo que hice fue por amor, y porque sé que usted es un buen hombre. Solo estaba perdido. Lo estaba, pero ya no más. Al quinto día después del incidente, Dolores recibió el alta. Miguel no la llevó a la casa de la condesa, sino a la mansión en Polanco. Quería tenerla cerca, quería cuidarla personalmente. Contrató enfermeras particulares para los turnos de la noche, pero durante el día era él quien estaba presente. Conversaban de todo, del pasado, de cuando él era niño, y ella trabajaba hasta tarde cosiendo para mantenerlos, de los sueños que ella tenía para él, que todos se cumplieron, pero de una manera que la alejó de él, de Beatriz, de lo especial que era y de lo devastadora que fue su pérdida, del dolor, de la soledad, de los errores. Sabes, hijo, cuando naciste, prometí que haría todo para darte una vida mejor que la mía, que nunca pasarías necesidad, que nunca te faltaría nada, y cumplí esa promesa. Pero olvidé enseñarte que lo más importante no es el dinero, no es el éxito, es el amor, es estar presente, es valorar a quien realmente importa. Miguel tomó la mano de su madre. Tú me enseñaste eso, mamá. Yo solo lo olvidé, pero ahora lo recuerdo, y nunca más lo voy a olvidar. Una tarde, mientras Dolores dormía, Miguel recibió una llamada de la comandante Marcia. Señor Garza, tenemos novedades. Logramos reabrir los casos anteriores de Monterrey y Guadalajara. Las autoridades locales están revisando las investigaciones. Encontramos más pruebas, mensajes de texto,
correos electrónicos, registros bancarios. Verónica planeaba todo meticulosamente. No solo se casaba por dinero, eliminaba obstáculos. Las madres de sus maridos anteriores. Exactamente, y hay más. Encontramos búsquedas en su computadora, sobre alergias fatales, sobre cómo inducir ataques cardíacos, sobre herencias y testamentos. Estaba estudiando, planeando. Su madre no fue la primera víctima, fue solo la que sobrevivió. Miguel cerró los ojos, sintiendo una oleada de náuseas. ¿Y ahora? Ahora va a responder por todo. Solicitamos la prisión preventiva y fue concedida. La están buscando en este momento. 2 horas después, Verónica fue arrestada intentando abordar un vuelo a Bogotá. Tenía una maleta llena de dinero en efectivo y documentos falsos. Cuando se la llevaron, mantuvo la cabeza en alto, los ojos fríos, sin mostrar arrepentimiento ni miedo. Solo rabia por haber sido descubierta. El proceso sería largo. Habría audiencias, declaraciones, contraargumentos. Pero Miguel sabía que la verdad prevalecería. Las pruebas eran demasiado claras, el patrón era demasiado obvio. Y mientras tanto, él tenía algo más importante que hacer. Tenía una madre que cuidar, una relación que reconstruir, una vida que empezar de nuevo. Sentado junto a Dolores, viéndola dormir tranquila por primera vez en días, Miguel hizo una promesa silenciosa. Nunca más pondría el trabajo por encima de las personas que amaba. Nunca más sería el hombre distante y ausente. Nunca más le fallaría a quien realmente importaba. Afuera, el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Un nuevo día llegaría mañana, y con él, un nuevo comienzo. Pero la historia aún no había terminado. Había más revelaciones en camino, más verdades por descubrir. Y Miguel estaba listo para enfrentar todo, siempre y cuando su madre estuviera a su lado, segura y protegida. Porque al final, eso era lo que importaba. No el dinero, no el éxito, no el reconocimiento. Era el amor. Era la familia. Era estar presente en los momentos que realmente contaban. Y esta vez, no se perdería ninguno de ellos. Las semanas que siguieron fueron las más intensas de la vida de Miguel. Por la mañana, acompañaba la recuperación de Dolores, asegurándose de que tomara los medicamentos correctos, comiera bien, hiciera los ejercicios de fisioterapia. Por la tarde, se reunía con Ricardo y otros abogados para preparar el caso contra Verónica. Por la noche, se sentaba junto a su madre y simplemente conversaban, recuperando los años perdidos, una historia a la vez. La mansión en Polanco, que antes parecía grande y vacía, ahora tenía vida. Dolores eligió la habitación con vista al jardín, donde podía ver las jacarandas en flor y oír a los pájaros cantar por la mañana. Silvia continuó como cuidadora, pero ahora era tratada como parte de la familia. Miguel le aumentó el sueldo, le dio días libres pagados e insistió en que los llamara a él y a Dolores por su primer nombre, sin formalidades. «Ustedes son parte de mi vida de verdad», dijo un día durante el desayuno. «No son solo empleadas, son familia». Silvia lloró, Dolores también, y Miguel sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz, una paz genuina que venía de estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, por las personas correctas. Pero la paz tenía sus momentos de turbulencia. El proceso contra Verónica avanzaba, y con él venían revelaciones que dejaban a todos conmocionados. La comandante Marcia llamó un martes lluvioso, pidiéndole a Miguel que fuera a la agencia del Ministerio Público. Había algo que necesitaba mostrarle personalmente. Miguel dejó a Dolores al cuidado de Silvia y se dirigió al centro de la ciudad, donde se encontraba la agencia especializada en delitos complejos. Marcia lo recibió en su oficina, una pequeña sala con paredes de cristal y un escritorio abarrotado de papeles y carpetas. Tenía ojeras profundas, señal de que estaba trabajando sin descanso en el caso. «Señor Garza, logramos rastrear todo el historial de Verónica, y es peor de lo que imaginábamos». Abrió una carpeta voluminosa y comenzó a mostrar documentos.
Actas, fotos antiguas, recortes de periódico. Miguel vio el rostro de Verónica en varias fotos, pero con nombres diferentes. Ana Paula Silva, Fernanda Moreira, Patricia Ribeiro. Siempre un nombre nuevo, siempre una historia nueva. Empezó hace casi 15 años. El primer caso fue en Veracruz. Un empresario viudo, dueño de una cadena de supermercados, se le acercó a través de un evento de caridad. Se casaron 6 meses después. La madre del hombre, que vivía con él, falleció 4 meses después de la boda, caída por las escaleras. El empresario murió 1 año después. Problemas cardíacos. Miguel sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cuántos casos fueron? 6 que logramos confirmar, incluyéndolo a usted. Siempre el mismo patrón. Viudos de mediana edad, exitosos, emocionalmente vulnerables. Estudiaba a sus víctimas, sabía dónde estarían, creaba encuentros que parecían casuales. Era paciente, se ganaba su confianza. Y entonces, cuando el matrimonio estaba establecido, los obstáculos comenzaban a desaparecer. Los obstáculos, ¿quieres decir las personas? Marcia asintió gravemente. Siempre madres ancianas o, en un caso, una hija adolescente del primer matrimonio. Personas que se interponían entre ella y el control total del patrimonio. Las eliminaba de formas que parecían naturales. Accidentes, complicaciones de salud, nada que levantara sospechas inmediatas. Pero las levantó ahora, porque su madre sobrevivió y porque usted tenía cámaras de seguridad. Esas 2 cosas lo cambiaron todo. Ahora podemos reabrir todos los casos anteriores con una nueva perspectiva. Las autoridades en Veracruz, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, todas están trabajando juntas. Miguel se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de esa revelación. Verónica no era solo una mujer interesada, era una depredadora calculada que había construido toda una vida sobre tragedias que ella misma orquestaba. ¿Cómo pudo hacer esto durante tanto tiempo sin que la atraparan? Porque era inteligente, muy inteligente. Estudió, aprendió, perfeccionó el método. Cambiaba de ciudad, cambiaba de identidad, esperaba el momento adecuado y elegía víctimas que eran emocionalmente vulnerables, que no pensarían con claridad, que creerían sus historias. Como yo. Marcia lo miró con simpatía. Usted no tiene la culpa de haber sido engañado, señor Garza. Ella era una profesional en esto, pero usted tuvo el valor de ver la verdad cuando se enfrentó a ella. Muchos de los otros hombres nunca la vieron. Murieron creyendo que ella los amaba. Miguel salió de la agencia con la mente pesada. ¿Cómo podía el mundo albergar a alguien tan frío, tan calculador? ¿Cómo podía Verónica mirar a los ojos de las personas que fingía amar y planear sus muertes? Era una realidad que le costaba comprender. Cuando llegó a casa, encontró a Dolores en la sala, sentada en su sillón favorito, con una manta sobre las piernas y un libro en las manos. Levantó la vista cuando lo vio entrar y sonrió, esa sonrisa que siempre le iluminaba el día cuando era niño. «Hola, hijo. ¿Cómo te fue?» Miguel se sentó en el sofá a su lado. Le contó todo lo que la comandante le había revelado. Dolores escuchó en silencio, con los ojos llorosos, la expresión cada vez más triste. «Esa pobre niña», dijo al final. Miguel miró a su madre confundido. «¿Niña?» «La hija adolescente que mencionaste, la que también fue una víctima. Puedo imaginar el miedo que debió sentir, viendo a una extraña entrar en la vida de su padre, viendo cómo cambiaban las cosas. Y después...» No terminó la frase, pero no era necesario. Miguel entendió. Su madre, incluso después de todo lo que había pasado, incluso después de casi perder la vida, todavía podía sentir compasión por las otras víctimas. Todavía podía ver la humanidad en cada tragedia. «¿Cómo puedes ser tan buena, mamá? Después de todo...» Dolores cerró el libro y tomó la mano de su hijo. «Porque guardar rencor y amargura solo nos hace daño a nosotros mismos, Miguel. Esa mujer hizo cosas terribles. Va a pagar por ellas, pero no voy a dejar que lo que hizo envenene mi corazón. Sobreviví. Estoy aquí,
contigo. Y eso es lo que importa. Miguel besó la mano de su madre, los ojos ardiéndole con lágrimas que no intentó ocultar. Eres la persona más fuerte que conozco. Y tú eres el hijo más amado que una madre podría tener. En ese momento, Miguel tomó una decisión. Se alejaría de la empresa. No por completo, no para siempre, pero lo suficiente para tener tiempo. Tiempo para estar con Dolores, tiempo para vivir, no solo para existir. A la semana siguiente, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Garza Tech. Sentado a la cabecera de la larga mesa de juntas, rodeado de los ejecutivos que habían trabajado con él durante años, Miguel anunció su decisión. Me retiraré del puesto de director general, permaneceré como presidente del consejo, pero las operaciones del día a día quedarán bajo la responsabilidad de un nuevo liderazgo. Quiero dedicar más tiempo a mi familia, especialmente a mi madre, que se está recuperando de una grave situación de salud. El silencio en la sala fue absoluto. Luego, Pablo Andrade, su vicepresidente de operaciones, habló. Miguel, todos entendemos y respetamos tu decisión. La empresa que construiste es sólida. Continuaremos tu legado y estaremos aquí cuando quieras volver, sea cuando sea. Hubo aplausos, hubo abrazos, hubo lágrimas. Miguel salió de esa reunión sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. No estaba abandonando su sueño, solo estaba redefiniendo sus prioridades. Y por primera vez, las personas estaban antes que los negocios. Pasaron los meses. El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegaron las flores a los jardines de la mansión. Dolores se recuperó por completo. Sus movimientos eran más lentos que antes, su voz un poco más débil, pero su espíritu era fuerte, inquebrantable. Miguel pasó esos meses aprendiendo a ser hijo de nuevo. Le cocinaba a su madre, aunque los platillos no quedaran tan buenos como los de ella. Veían películas antiguas juntos, esas que a ella le encantaban y él nunca tenía tiempo de ver. Caminaban por el jardín todas las mañanas, conversando, de todo y de nada. Y poco a poco Miguel se fue reencontrando. El hombre que era antes de que Beatriz se fuera, antes de perderse en el trabajo, antes de convertirse en una versión vacía de sí mismo, estaba volviendo. Era un proceso lento, a veces doloroso, pero era real. Silvia también floreció. Con la carga de trabajo más ligera y el ambiente más tranquilo, volvió a sonreír con más frecuencia. Contó historias de su propia vida, de sus hijos ya mayores, de sus nietos que veía los fines de semana. Se convirtió no solo en la cuidadora de Dolores, sino en su confidente, su amiga. En una tarde soleada de septiembre, mientras tomaban té en el jardín, Dolores miró a Miguel con esa expresión que él conocía bien. La expresión que decía que tenía algo importante que decir. «Hijo, hay algo que quiero pedirte». «Lo que sea, mamá». «Quiero que vuelvas a vivir, no solo a cuidarme a mí, sino a vivir de verdad. Salir, conocer gente, tal vez encontrar a alguien especial algún día. Todavía eres joven, tienes mucho por delante». Miguel negó con la cabeza. «No estoy listo para eso, mamá, y no sé si lo estaré algún día». Dices eso ahora, pero el corazón tiene su propia sabiduría. Cuando sea el momento adecuado, lo sabrás. Solo no le cierres la puerta a la posibilidad. Por mí. Miguel prometió que lo pensaría, pero en el fondo todavía cargaba cicatrices. Beatriz había sido el amor de su vida, y perderla fue devastador. Verónica había sido una lección brutal sobre confiar demasiado rápido, sobre no ver las señales. No sabía si podría volver a abrir su corazón. El juicio de Verónica se fijó para noviembre. Sería en el Palacio de Justicia de la Ciudad de México, en una de las salas más grandes debido a la repercusión del caso. La prensa había descubierto la historia y estaba cubriendo cada detalle. Titulares sensacionalistas llenaban los periódicos. La viuda negra de Polanco, mujer acusada de serie de crímenes contra familias ricas, el caso que conmocionó a México. Miguel intentó proteger a Dolores de la exposición, pero era imposible. La historia estaba en todas partes. Afortunadamente, la mayoría de los artículos trataban a Dolores como la heroína que sobrevivió, la mujer valiente
que ayudó a desenmascarar a una criminal peligrosa. La semana anterior al juicio, Ricardo se reunió con Miguel para revisar el proceso. Estaban en el despacho de la mansión con documentos esparcidos por toda la mesa. «Tenemos un caso sólido, Miguel. Las pruebas son irrefutables. Los videos, los mensajes, su historial, todo apunta a una secuencia premeditada de acciones con la intención de causar daño. Va a ser condenada». ¿Por cuánto tiempo? Difícil de precisar. Pero considerando la gravedad, la premeditación, el número de víctimas potenciales, estamos hablando de décadas. No saldrá pronto. Miguel debería sentir satisfacción con eso. Debería sentir que se estaba haciendo justicia. Y lo sentía, en parte. Pero también sentía algo más complejo. Lástima por la vida desperdiciada, por el potencial humano usado para el mal, por la elección consciente de herir a otros. ¿Qué convierte a alguien en eso?, preguntó en voz alta. Ricardo suspiró. No lo sé. A veces es un trauma, a veces es la codicia, a veces es simplemente algo roto dentro de la persona. Pero no importa la razón. Ella tuvo una elección y eligió el camino equivocado una y otra vez. El día del juicio llegó frío y nublado. Miguel se puso su mejor traje, no por vanidad, sino porque quería estar a la altura del momento. Dolores insistió en ir también, a pesar de que Miguel intentó convencerla de que se quedara en casa. «Necesito hacer esto, hijo. Necesito mirarla a los ojos y demostrarle que sobreviví, que ella no ganó». Y así fueron. Miguel, Dolores, Silvia, Ricardo, un pequeño grupo unido por una experiencia terrible que paradójicamente los había acercado más. El juzgado estaba abarrotado. Periodistas, curiosos, familiares de otras víctimas que habían venido de diferentes estados de México. Todos querían ver a la mujer que había engañado a tantos, que había causado tanto sufrimiento. Cuando Verónica entró en la sala, esposada y escoltada por 2 policías, el murmullo que recorrió el recinto fue audible. Ya no llevaba ropa elegante ni maquillaje perfecto. Vestía el uniforme estándar de los presos preventivos, el cabello recogido en una simple cola de caballo. Pero sus ojos todavía tenían esa frialdad, esa indiferencia que Miguel reconoció del video. Recorrió la sala con la mirada y se detuvo cuando vio a Miguel y a Dolores. Por un instante, algo cruzó su rostro. Ira, tal vez, o frustración por haber sido descubierta. Luego desvió la mirada como si fueran irrelevantes. El juicio duró 3 días. Se escucharon testigos, se presentaron pruebas, se hicieron interrogatorios. La defensa de Verónica intentó argumentar que era víctima de las circunstancias, que las relaciones habían sido genuinas, que las muertes eran coincidencias trágicas. Pero las pruebas eran demasiadas, demasiado específicas, demasiado condenatorias. El último día, cuando fue el turno de Miguel de testificar, subió al estrado con el corazón acelerado. Miró a su madre, que estaba sentada en primera fila, y le dedicó una sonrisa de aliento. Miró a Verónica, que lo miraba sin expresión, y entonces contó su historia. Contó sobre el dolor de perder a Beatriz, sobre cómo estaba perdido y vulnerable cuando conoció a Verónica. Contó cómo ella parecía demasiado perfecta, cómo las cosas sucedieron demasiado rápido. Contó sobre la distancia que permitió que creciera entre él y su madre. Y contó sobre ese día terrible en que recibió el mensaje que lo cambió todo. «Fallé como hijo durante mucho tiempo», dijo con la voz firme pero emocionada. «Pero Verónica no solo explotó mi vulnerabilidad, intentó quitarme a la única persona que siempre me ha amado incondicionalmente, y eso nunca lo perdonaré». Cuando bajó del estrado, Dolores estaba llorando, pero eran lágrimas de orgullo, no de tristeza. La sentencia llegó al final de la tarde. El juez, un hombre de 60 años con voz grave y expresión seria, leyó el veredicto con solemnidad. Verónica Sampaio Costa. Este tribunal la declara culpable de múltiples cargos, incluyendo tentativa de homicidio calificado, fraude, falsedad ideológica y asociación delictuosa. Considerando la gravedad de los delitos,
la premeditación, el número de víctimas y la total ausencia de arrepentimiento, este tribunal la condena a 23 años de reclusión en régimen cerrado. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Miguel solo cerró los ojos y respiró hondo. Estaba hecho. Se había hecho justicia. Verónica no mostró ninguna reacción cuando la llevaron de vuelta. No lloró, no protestó, no pidió clemencia, simplemente se fue con la cabeza en alto, como si todavía tuviera el control de todo, pero no lo tenía, y nunca más lo tendría. Los meses que siguieron al juicio fueron de reconstrucción, no solo de la vida de Miguel y Dolores, sino de sus almas, de sus corazones, de su capacidad para confiar y amar de nuevo. La primavera floreció en verano, y con ella llegó una sensación de renacimiento que flotaba sobre la mansión en Polanco como una bendición silenciosa. Dolores estaba completamente recuperada. Sus pasos aún eran cautelosos, pero caminaba por el jardín todas las mañanas sin ayuda, deteniéndose para admirar las rosas que Miguel había plantado especialmente para ella. Rosas amarillas, sus favoritas, que ahora cubrían todo el muro del fondo, llenando el aire con su delicado perfume. Miguel también había cambiado, no solo externamente, aunque las ojeras profundas habían desaparecido y la sonrisa volvía a ser frecuente en su rostro. Era un cambio más profundo, más esencial. Había aprendido lo que realmente importaba en la vida. Y esa lección, por más dolorosa que haya sido aprenderla, era preciosa. En una mañana de enero, mientras tomaban café en el jardín bajo la sombra de una jacaranda en flor, Dolores anunció que tenía una sorpresa para su hijo. «Hoy vamos a recibir visita. Alguien muy especial». Miguel arqueó una ceja, curioso. «¿Quién?» «Ya verás». La sonrisa misteriosa de Dolores era la misma que usaba cuando él era niño y ella escondía regalos de cumpleaños. Alrededor de las 10 de la mañana sonó el timbre. Miguel fue a abrir y se encontró con una mujer de unos 40 años, cabello oscuro recogido en un chongo elegante, lentes de armazón fino y una sonrisa tímida. Sostenía la mano de una niña de unos 8 años, con trenzas y ojos grandes y curiosos. «Hola, tú debes ser Miguel. Soy Elena, y esta es mi hija Isabela». Miguel todavía estaba procesando quiénes eran esas personas cuando Dolores apareció detrás de él, radiante. «Elena, qué alegría verte. Pasen, pasen». Las dos mujeres se abrazaron con familiaridad y Miguel se quedó aún más confundido. ¿Cómo conocía su madre a esa mujer? Después de que se acomodaron en la sala, con jugo y galletas para Isabela y café para los adultos, Elena explicó: «Miguel, yo fui maestra en la escuela donde mamá daba clases de costura para la comunidad. Eso fue hace muchos años, cuando tú todavía eras adolescente. Tu mamá fue una de las personas más generosas que he conocido. Cuando yo estaba pasando por un momento difícil en mi matrimonio, embarazada de Isabela y sin tener a dónde ir, fue tu mamá quien me acogió». Miguel miró a Dolores, que desvió la mirada con modestia. Él nunca supo de esa historia. «Mi mami se quedó en casa de la abue por 3 meses», dijo Isabela, balanceando las piernas en el sofá. La abue Dolores era muy buena onda. «¿Abue?», repitió Miguel sonriendo. Elena se rió. Ella insistió en que Isabela la llamara así. Dijo que todos los niños merecen abuelos, aunque no sean de sangre. Dolores tomó la mano de Elena. «Elena es como una hija para mí, e Isabela es mi nieta del corazón. Siempre me visitaban, pero dejé de recibir visitas cuando llegó Verónica. A ella no le gustaba que tuviera amigos». Miguel sintió una punzada de culpa, otra cosa que no había notado, otra señal de control y aislamiento que Verónica imponía a su madre. «Pero ahora estamos juntas de nuevo», continuó Dolores sonriendo. «Y quiero que conozcas a estas personas maravillosas». Miguel pasó la mañana conversando con Elena y jugando con Isabela. Descubrió que Elena era pedagoga, trabajaba en una escuela pública en Iztapalapa y criaba a su hija sola después de divorciarse de una relación abusiva. Era una mujer fuerte, resiliente,
llena de historias inspiradoras sobre sus alumnos y sobre cómo la educación puede transformar vidas. Isabela era una niña inteligente y llena de energía. Le mostró a Miguel sus dibujos, le contó sobre la escuela, sobre cómo quería ser doctora cuando creciera para ayudar a personas como la abue Dolores había ayudado. A su mamá. Cuando se fueron al final de la tarde, Miguel abrazó a Elena y se agachó para quedar a la altura de Isabela. Vas a ser una doctora increíble algún día, y cuando eso pase, quiero ser el primero en saberlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Isabela extendió su dedo meñique y Miguel entrelazó el suyo con el de ella, sellando la promesa. Después de que la puerta se cerró, volvió a la sala donde Dolores estaba recogiendo las tazas. Mamá, ¿por qué nunca me contaste sobre Elena? Dolores dejó lo que estaba haciendo y miró a su hijo. Porque siempre estabas tan ocupado, hijo. Siempre de viaje, siempre trabajando. Y después de que Beatriz se fue, te volviste tan distante que no quise agobiarte con mis historias. Pero Elena siempre ha sido importante para mí, así como otros amigos que fui haciendo a lo largo de los años. Miguel se sentó junto a su madre. Quiero conocerlos a todos. Cada persona que es importante para ti es importante para mí. No quiero perder más tiempo, mamá. No quiero perder nada más. Dolores besó la frente de su hijo. Entonces prepárate, porque hay mucha gente que quiere conocer al hijo famoso del que siempre hablo. Y así fue como la vida de Miguel se llenó de gente. Poco a poco, la casa que antes parecía grande y vacía se transformó en un hogar vibrante, lleno de visitas, risas e historias. Los amigos de Dolores venían a tomar el té por la tarde. Elena e Isabela se convirtieron en presencias constantes los domingos. Silvia trajo a sus nietos a jugar en el jardín. Incluso Pablo, su antiguo vicepresidente de la empresa, comenzó a visitarlo con su familia, no para hablar de negocios, sino solo para compartir momentos. Miguel creó una nueva rutina. Por la mañana, ejercicios con su madre, caminatas por el jardín, conversaciones sobre la vida. Por la tarde, dedicaba algunas horas al trabajo remoto, manteniéndose involucrado con la empresa pero sin la presión de antes. Pablo lo estaba haciendo excepcionalmente bien como director general, y Miguel descubrió que confiar en los demás no era señal de debilidad, sino de sabiduría. Por la noche, cenas en familia, películas, juegos de mesa, momentos simples que pasó años ignorando. En una tarde de marzo, 6 meses después del juicio, Miguel estaba en el jardín podando los rosales cuando escuchó la voz de Dolores llamándolo. «Hijo, ven acá. Hay alguien que necesitas conocer». Dejó las tijeras de podar y fue a la terraza, donde encontró a su madre conversando con una mujer de unos 35 años. Tenía el cabello pelirrojo, pecas en el rostro y ojos verdes que brillaban cuando sonreía. Llevaba ropa sencilla, jeans y una blusa blanca, y cargaba una carpeta de documentos. «Miguel, ella es Gabriela Torres. Es trabajadora social y está coordinando un proyecto muy interesante. Gabriela, este es mi hijo». Gabriela le tendió la mano y Miguel la estrechó, notando su apretón firme y seguro. «Es un placer conocerlo, señor Garza. Su madre es una leyenda en nuestro centro comunitario. Nos ayudó a conseguir máquinas de coser para el proyecto de capacitación de mujeres». «Mi madre siempre está buscando formas de ayudar a los demás», dijo Miguel sonriendo. «Y tú también podrías», dijo Dolores mirando directamente a su hijo. «Gabriela está aquí para hablar de un proyecto que creo que te va a interesar». Los tres se sentaron en la terraza y Gabriela abrió su carpeta, mostrando fotos y documentos. «Estamos creando un centro de acogida para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Muchos son abandonados por sus familias, otros no tienen a dónde ir. Queremos darles un lugar seguro, digno, lleno de amor, pero necesitamos apoyo, tanto financiero como estructural». Miguel miró las fotos, ancianos sonrientes, pero con claras marcas de las dificultades vividas, ojos que ya habían llorado mucho, manos que habían trabajado toda la vida y ahora temblaban con la edad. Y en cada uno de esos rostros vio a su madre, vio lo que podría haber pasado si las cosas hubieran sido diferentes. «¿Qué necesitan?».
Gabriela parpadeó, sorprendida por la respuesta directa. Bueno, tenemos una lista aquí. Muebles, equipo médico, remodelaciones, en el edificio. Pero principalmente, necesitamos a alguien que crea en el proyecto y nos ayude a hacerlo sostenible. Miguel no dudó. Cuenten conmigo. No solo financieramente. Quiero involucrarme. Quiero ayudar a construir ese centro. Y quiero asegurarme de que cada persona mayor allí sea tratada con el respeto y el amor que mi madre siempre mereció. Gabriela sonrió, con los ojos brillando de emoción. ¿En serio? Eso es maravilloso. Gracias. Dolores apretó la mano de su hijo orgullosa, y en ese momento, Miguel supo que había encontrado un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de construir empresas o acumular riqueza. Se trataba de usar los recursos que tenía para hacer una diferencia real en la vida de las personas. En los meses siguientes, Miguel se sumergió en el proyecto del centro de acogida. Trabajó codo a codo con Gabriela y su equipo, planeando, remodelando, equipando. Visitó a los futuros residentes, escuchó sus historias, aprendió de sus experiencias, y cada día sentía que se estaba convirtiendo en una mejor versión de sí mismo. Gabriela se convirtió en una presencia constante en su vida. Al principio era solo profesional. Reuniones, discusiones sobre el proyecto, visitas al centro, pero poco a poco, las conversaciones se extendieron más allá del trabajo. Descubrieron intereses en común, historias de vida que se entrelazaban de formas inesperadas. Gabriela había perdido a su padre joven, creció viendo a su abuela ser cuidada con amor por su madre, y decidió dedicar su vida a garantizar que otras personas mayores tuvieran el mismo cariño. Dolores lo notó antes que Miguel. Veía cómo los ojos de su hijo se iluminaban cuando Gabriela llegaba. Veía cómo se reía más, cómo parecía más ligero, y un día, mientras preparaban la cena juntos, decidió tocar el tema. Gabriela es una muchacha especial, ¿verdad? Miguel estaba cortando jitomates y se detuvo a medio movimiento. Sí, lo es. Muy dedicada a su trabajo. ¿Solo a su trabajo? Dolores miró a su hijo con esa sonrisa sabia. Mamá. Miguel, no estoy diciendo que te cases mañana, pero tampoco quiero que cierres tu corazón para siempre. Mereces ser feliz. Mereces encontrar a alguien que te haga sonreír de nuevo. Miguel dejó el cuchillo sobre la tabla y suspiró. No sé si estoy listo, mamá. Después de todo lo que pasó con Verónica, Verónica fue una mentira, pero Gabriela es real. Lo ves en la forma en que cuida a los ancianos, en cómo lucha por ellos, lo ves en sus ojos, y yo he visto cómo te mira a ti también. ¿Cómo me mira? Dolores se rió. Como alguien que se está enamorando, hijo mío. Y no hay nada de malo en eso. Miguel pensó mucho en esa conversación. Observó a Gabriela más atentamente en las semanas siguientes y se dio cuenta de que su madre tenía razón. Gabriela no solo era competente y dedicada, era amable, divertida, honesta. Tenía un corazón enorme y una fuerza interior que él admiraba profundamente. Y sí, estaba empezando a sentir algo por ella. Fue en junio, en la inauguración oficial del Centro de Acogida Doña Dolores, nombre que Miguel insistió en darle al proyecto, cuando todo cambió. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Los primeros residentes ya estaban instalados, todos felices y agradecidos. Dolores cortó el listón inaugural, con lágrimas de alegría rodando por su rostro. Hubo discursos, abrazos, agradecimientos. Al final del día, cuando todos se habían ido, Miguel y Gabriela se quedaron en la terraza del centro, viendo el sol ponerse sobre la ciudad. «Hiciste algo increíble aquí, Miguel», dijo Gabriela suavemente. «Estas personas ahora tienen un verdadero hogar. Gracias a ti». «Gracias a nosotros», corrigió Miguel. «Tú eres el corazón de este proyecto, Gabriela. Yo solo proporcioné los recursos. Tú proporcionaste el alma». Gabriela se giró para mirarlo, y Miguel vio en sus ojos algo que lo hizo olvidar cómo respirar. Era cariño, admiración y tal vez algo más. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo ella. «Claro».
¿Por qué nunca me has invitado a cenar? Fuera del contexto de trabajo, quiero decir. Miguel sonrió nervioso, porque tenía miedo. Miedo de equivocarme de nuevo. Miedo de no saber diferenciar lo que es real de lo que es una ilusión. Gabriela dio un paso adelante y le tomó la mano. ¿Lo que sientes ahora te parece real? Miguel miró sus manos entrelazadas, los ojos verdes de ella, la sonrisa amable que iluminaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir sin miedo. Sí, parece muy real. Entonces eso es todo lo que importa. Cenaron juntos esa noche, y la noche siguiente, y la otra. Poco a poco, Gabriela se convirtió en parte de la vida de Miguel de una manera que parecía natural, orgánica, correcta. No era el torbellino intenso y apresurado que fue con Verónica. Era tranquilo, gradual, construido sobre una base sólida de respeto, confianza y amistad genuina. Dolores los recibía siempre con alegría. Isabela adoraba a Gabriela y ya la llamaba tía. Silvia preparaba cenas especiales cuando ella visitaba. La casa estaba llena de vida, de amor, de futuro. En septiembre, casi un año después del juicio de Verónica, Miguel se despertó temprano y fue a la habitación de su madre. Dolores estaba sentada en la cama, leyendo un libro con los lentes en la punta de la nariz. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo. Hoy te ves diferente. ¿Pasó algo?» Miguel se sentó en el borde de la cama. Estaba pensando en todo lo que pasó este último año, en cuánto he cambiado, en cuánto hemos cambiado. Y quería agradecerte por nunca haberte rendido conmigo, por haberme dado la oportunidad de convertirme en el hijo que siempre mereciste, por haberme enseñado lo que realmente importa en la vida. Dolores se quitó los lentes y le tocó el rostro. Tú siempre fuiste el hijo que merecía, Miguel. Solo estuviste perdido un tiempo, pero siempre supe que volverías a casa. El hogar no es solo un lugar, ¿verdad, mamá? Es donde está el corazón. Exactamente. Y tu corazón siempre ha estado aquí con la gente que te ama de verdad. Se abrazaron durante largos minutos, madre e hijo, unidos por una conexión que ninguna adversidad podría romper. Esa tarde, Miguel llevó a Dolores a caminar al parque que ella adoraba, el parque de Chapultepec. Caminaron lentamente, apreciando la naturaleza, viendo a los niños jugar, a las parejas pasear, la vida sucediendo a su alrededor en toda su belleza simple e imperfecta. «Sabes, hijo, ya he tenido una vida larga y plena. He visto mucho, he pasado por mucho, y si tuviera que resumirlo todo en una lección sería esta: el amor es lo único que realmente importa, no solo el amor romántico, sino el amor en todas sus formas, amor de madre, de hijo, de amigos, de comunidad. Es lo que nos mantiene vivos, es lo que le da sentido a todo». Miguel le apretó la mano. «Tú me enseñaste eso. Tal vez lo olvidé por un tiempo, pero tú siempre has vivido esa enseñanza, y ahora yo también quiero vivirla». Volvieron a casa cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. En la entrada de la mansión, Gabriela los esperaba con una amplia sonrisa en el rostro. «Les preparé la cena. Espero que les guste la lasaña, porque es lo único que sé hacer bien». Los tres cenaron juntos, conversando, riendo, compartiendo historias. Era una escena tan simple, tan común pero al mismo tiempo tan preciosa. Era el tipo de momento que Miguel pasó años ignorando. El tipo de momento que ahora sabía valorar. Después de la cena, cuando Dolores se fue a dormir y Gabriela se preparaba para irse, Miguel la acompañó hasta el coche. «Gabriela, quiero hacerte una pregunta». «Pregunta. ¿Crees en los nuevos comienzos, en las segundas oportunidades?» Gabriela sonrió. «Creo en las terceras, cuartas, quintas oportunidades. Creo que mientras estemos vivos, siempre podemos empezar de nuevo. Entonces empecemos de nuevo juntos. Despacio, sin prisa, pero juntos. ¿Qué te parece?» Gabriela se acercó y le besó la frente con ternura. «Me parece que sería perfecto». Los meses que siguieron fueron los más felices que Miguel había vivido en años.
El centro de acogida prosperaba, recibiendo a más personas mayores, creando más programas. Dolores estaba fuerte y saludable, participando activamente en la vida de la comunidad. Gabriela se convirtió en una parte inseparable de la familia. Y Miguel finalmente encontró el equilibrio entre el trabajo y la vida, entre la ambición y la satisfacción, entre tener y ser. Verónica seguía en prisión, cumpliendo su condena. A veces Miguel pensaba en ella, no con ira, sino con una especie de tristeza lejana. Tristeza por una vida desperdiciada, por elecciones que solo llevaron al vacío. Pero no permitía que esos pensamientos lo consumieran. Tenía cosas mejores en las que enfocarse. En diciembre, en la víspera de Navidad, toda la familia se reunió en la mansión. Elena e Isabela, Silvia con sus hijos y nietos Pablo y su familia Gabriela, y por supuesto Dolores en el centro de todo, radiante como siempre. Después de la cena, cuando los niños jugaban en el jardín y los adultos conversaban en la sala, Miguel pidió la atención de todos. Quiero hacer un brindis por este año que pasó, que fue al mismo tiempo el más difícil y el más transformador de mi vida. Por mi madre, que me enseñó lo que realmente importa. Por Silvia, que salvó la vida de la persona que más amo. Por Gabriela, que me demostró que todavía hay bondad en el mundo. Por todos ustedes que hacen de esta casa un hogar. Y por el amor, que es lo único que realmente vale la pena. Las copas se alzaron, los ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Dolores miró a su hijo y no vio al empresario frío y distante que había sido, sino al niño generoso que ella crió, finalmente de vuelta. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, Miguel salió al jardín. Las luces de Navidad parpadeaban suavemente en los árboles. El aire era fresco y perfumado a jazmín. Miró el cielo estrellado y sintió una paz profunda. Beatriz estaría orgullosa de él, orgullosa de cómo sobrevivió al dolor, encontró su camino de regreso y se permitió amar de nuevo. No de la misma manera, porque cada amor es único, pero con la misma intensidad, con el mismo compromiso. La puerta de la casa se abrió y Dolores salió con una manta sobre los hombros. «¿No puedes dormir, hijo?» Solo estaba pensando, en todo, en cómo han cambiado las cosas. Dolores se acercó y se paró a su lado. «Cambiaron porque tú lo permitiste. Tomaste decisiones diferentes. Elegiste el amor en lugar del miedo. Elegiste la presencia en lugar de la ausencia. Elegiste vivir en lugar de solo existir. Aprendí de la mejor». Miguel rodeó los hombros de su madre con el brazo. Se quedaron allí durante largos minutos, mirando las estrellas, sintiendo la brisa, compartiendo un silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen profundamente. «¿Mamá?» «¿Sí?» «Gracias por nunca rendirte conmigo, por darme la oportunidad de arreglarlo todo». Dolores besó la mejilla de su hijo. «Eres mi hijo. Nunca me rendiría contigo. Nunca». Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, con los sonidos de la ciudad de fondo y el perfume del jardín a su alrededor, Miguel supo que finalmente estaba en casa, no solo físicamente, sino en todos los sentidos que realmente importaban. El pasado había sido doloroso, el presente estaba lleno de posibilidades, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de esperanza, porque al final todo lo que necesitaba estaba allí. Amor, familia, propósito, las cosas simples que hacen que la vida valga la pena, las cosas que casi perdió pero que ahora sostenía con ambas manos, decidido a no soltarlas nunca más. El viaje había sido difícil. Las cicatrices todavía estaban allí, pero ya no eran heridas abiertas, eran marcas de batallas ganadas, de lecciones aprendidas, de una transformación completa. Miguel Garza ya no era el hombre que había sido, era alguien mejor, alguien más completo, alguien que finalmente entendió que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en amor compartido, en momentos vividos, en vidas tocadas. Y mientras volvía a entrar en la casa, con su madre a su lado y el corazón lleno de gratitud,
hizo una última promesa. La promesa que se hizo a sí mismo en 1900. El hospital ese día terrible, pero que ahora renovaba con total convicción. Nunca más le fallaría a las personas que amaba. Nunca más pondría lo urgente por encima de lo importante. Nunca más dejaría que la vida pasara sin vivirla plenamente. Esa era la promesa. Y esta vez sería para siempre. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Miguel y Dolores haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de redención, amor familiar y segundas oportunidades, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta narrativa. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que hablan sobre la transformación, el perdón y la fuerza del amor verdadero. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.